saludar a Juan José Sebrelli. Juanjo, el negro González Oro, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo que no nos vemos. Hace mucho tiempo no nos vemos, hace mucho tiempo que no hablamos, y hoy pensaba, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos comunicamos? Se nos ha hecho carne esto de estar metidos para adentro, de alguna manera. ¿Opinás igual que se nos hizo una especie de costumbre el hecho de estar solo, de no salir, de no aceptar invitaciones, de no comunicarnos, de no socializar? Sí, no, yo, filtro. Sí. Lo más que hago es filtrar las relaciones. Vos estarías dentro de los que te aceptarían. Ya ves que te acepto el teléfono, pero la cantidad de gente que me llama por teléfono es infinita. Mirá, no qué bueno. No se atiende. Qué bueno. Vamos a hablar, por supuesto, de desobediencia civil y libertad responsable. Quiero hablar de Dios en su laberinto, un libro que me lo devoré, porque coincide con la manera que tengo yo de sentir la presencia de las religiones hoy en el mundo. Pero primero te quiero preguntar, al cambiar la realidad, al cambiar el mundo en el último año, ¿la sociología ha cambiado también? ¿Se adapta, se amolda o no? No se puede decir nada, no se puede decir nada. La gente en este momento no está para estar pensando en un nuevo sistema sociológico. Yo creo que el mundo que conocimos está liquidado, está en ruinas por completo y no va a resucitar. Pero creo al mismo tiempo que en la perspectiva inmediata son bastante negras. Lo inmediato. En lo inmediato puede ser que salgamos, porque el mundo no se suicida. Si salimos de la Segunda Guerra Mundial, que fue una catástrofe total, ¿por qué no vamos a salir de esto? Pero al principio vamos a tener que pasar por un purgatorio muy, muy, muy horrible. Qué fuerte lo que decís, va a haber una cantidad de estrés postraumático mucho mayor, dicen, que lo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que sufrían, el estrés postraumático era lo que estaban en el frente, a lo que se le moría un amigo, o se le moría un hermano en la guerra, etcétera, etcétera, pero el resto del mundo siguió funcionando alrededor de la guerra. Es más, la industria de la guerra es una industria poderosa, la industria de las armas, no hay otra manera de probar un arma que no sea en guerra, pero esto es distinto, Juanjo, ¿no? Esto es como que el enemigo no sabemos dónde está, capaz que está al lado de mi casa, al lado de la tuya, está en París o en Beirut, no sabemos. Y no se sabe nada de la forma de curarse, porque la vacuna es algo para salir del paso, pero no es realmente no se sabe cuánto tiempo va a durar, si se encontrará realmente un remedio eficiente, no se sabe nada. No, y aparte, el fin de ya que no hablaste de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial vino el Plan Marshall, porque Europa estaba destruida por completo, más o menos como vamos a quedar nosotros, por lo menos, después de esto. Y se rehizo en pocos años. Pero estaba el Plan Marshall. Hoy no hay Plan Marshall en ninguna parte, no hay ningún país que pueda solventar la tremenda crisis económica por la que está pasando doblemente la Argentina, pero el mundo entero está pasando por una crisis. En la Unión Europea, los países más ricos están pasando por una crisis económica muy grande. Y no hay plan Marshall. Entonces dijo alguna vez, Juanjo querido, que pinta tu pueblo y pintarás el mundo. Por lo tanto, yo hablo del mundo, pero prefiero hablar de la Argentina. Estamos como estamos, con la tremenda crisis que tenemos, con la falta de valores que tenemos, se usa la vacuna políticamente. Por eso quiero pintar primero la Argentina para después pintar el mundo. ¿Por qué estamos como estamos? La Argentina, bueno, mejor ni hablar, ¿no? Es un desastre. Es un desastre total. Ya cuando uno piensa en Formosa ya está casi, siempre hablamos de Venezuela, pero Formosa, ¿qué diferencia hay entre Formosa y Venezuela? Acá en la capital todavía estamos un poco, en cierto modo, aislados del resto de pero vos te imaginás lo que es vivir hoy en algunas provincias como Formosa, como Santiago del Estero. ¿Qué diferencia? No hay mucha diferencia con Venezuela. Lamentablemente es así.
Cuando vos hablás en el título de desobediencia civil y libertad responsable, ¿prevés una desobediencia civil en el fondo? ¿Ya hay una desobediencia civil? Y a medias, sí. Si la cosa sigue, yo creo que sí, que va a haber, va a explotar. Sí. Y a lo mejor explota después que se termine la pandemia. Cuando la gente se encuentre que no tiene trabajo, que no hay trabajo, ¿qué va a pasar? No podemos ser la gran duda, ¿no? Si vamos a volver a hacer lo que éramos, que tampoco veníamos de la panacea ni cosas por el estilo, no veníamos, pero veníamos de un país bien castigado, donde de vuelta lo que más vuelven a pasarla mal son los que menos tienen, los indigentes, los pobres, sube el índice de pobreza, sube el índice de indigencia, y es como que el Estado, por no hablar de gobierno, mira para otro lado, pasa lo que pasa en Formosa, corrupción absoluta, y no se los condena, una secretaria de Estado, la Donda, porque no podía pagarle más el sueldo de su mucama, la nombra en el Estado, y hasta ahora no ha pasado nada, y así te puedo dar 1000 ejemplos, ¿no? Sí, una corrupción grotesca ya llega a lo grotesco. ¿Imaginaste esto alguna vez? No, yo, imagínate que con los años que tengo, conocí todavía los últimos años de la Argentina rica, los últimos años. Yo cuento en mis memorias lo que era una familia, yo pertenecía a una familia de clase media baja. Sí. Descendientes de inmigrantes, típico. Descendientes de inmigrantes de clase baja, que ya en la primera generación, la generación de mis padres, ya era de clase media, baja pero de clase media. Era una cosa, no había villas miserias, no existían las villas miserias. Los conventillos eran pocos y no tenían nada que ver con una villa miseria, eran casas que tenían un baño instalado, tenían agua corriente, cosas que hoy no existen, no, para nada. Yo he conocido a gente que hoy está en la clase alta, por ejemplo, la socióloga, se llama ¿cómo se llama esta socióloga? Beatriz. Que habló de conventillos. Francisco. Sí, no me va a salir el nombre tampoco. Ella habló dijo que nació en un conventillo. Sí. Y Francisco es una persona de clase alta directamente. Digo, bueno, esas cosas hoy no pueden ocurrir. Nosotros venimos de un país, Juan José Brelli, donde yo desayunaba en casa, almorzaba en casa, cenaba en casa, y otros chicos desde hace años, los chicos van al colegio a comer. Y lo que yo pretendo como una política educacional, es que los chicos vuelvan a comer a su casa, porque ahí está la familia, ahí está el núcleo que lo contiene, no comen en los colegios. Yo nunca comí en el colegio, ni vos tampoco, y éramos de clase media baja. Y se llamaba el ascenso social. Podías hacer una clase media baja y llegar a ser lo que hoy es Esteban Sichero, que nació en una villa miseria y es profesor en Oxford a través de la educación que tuvo, que se hizo el mismo. Cerquita, fueron a Chile y al Uruguay, a Chile y al Brasil. Y a mí me asombró una experiencia, pero me impactó completamente ver gente durmiendo en la calle. Me impresionó muchísimo cuando vi a negros durmiendo en la calle en Río de Janeiro y en Santiago de Chile. Sí. La primera vez que vi, no había nadie en Buenos Aires, y presumo que también en otras ciudades argentinas que he conocido, no había nadie durmiendo en la calle. No había nadie. La primera vez que yo vi gente durmiendo en la calle en Buenos Aires fue en el año 2000, siglo XXI. En el siglo XX no existía. Era un país ya en decadencia, porque la decadencia comienza con el populismo, con Perón, ¿no? Pero una decadencia suave, porque como se venía de tan alto, era un país tan rico, que la decadencia
era una decadencia todavía muy pasable, muy liviana, digamos. Sí. La decadencia fuerte empieza en el siglo XXI. ¿Cuándo comienza la decadencia? ¿Empieza con Perón en el 50 y pico? ¿Cuándo empieza la decadencia del populismo? Y la segunda pregunta que te hago, Juanjo, es ¿qué busca el populismo? ¿Cuál es el objetivo del populismo? ¿Cuál? Hola, ¿Juanjo? ¿se oye? Sí. No, te preguntaba cuándo empieza la decadencia de la República Argentina y cuál es el objetivo en todo caso del populismo, qué es lo que busca. No, bueno, la decadencia, yo siempre recuerdo la frase de la novela de Vargas Llosa, donde un peruano le dice a otro, un peruano, era la época de una de las tantas dictaduras que pasó el Perú, como pasamos todos los de América Latina, y un peruano dice al otro, ¿cuándo pensás que se empezó a joder el Perú? Y bueno, el otro no contesta. A mí si me hacen esa pregunta, ¿cuándo empezó a joderse la Argentina? Yo no dudaría, no dudo un minuto. Se empezó a joder el 4 de julio de 1943 a las 10 de la mañana, cuando salen los militares a la calle. Otros me dirán, pero ¿y el 30? Sí, el 30 fue la precursora, pero el 30 fracasó. Al año ya todo el mundo estaba en contra de él, y Uriburu desaparece rápidamente y más o menos el país se reconstruye. Pero desde el 43 en adelante sigue siempre la misma línea. Hay breves lapsos de respiro, primaveras de Praga, breves, como el caso de cuando ganan los radicales. Pero ¿cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo dura? Siempre vuelve el populismo, siempre, y hace las mismas cosas que ya fracasaron 20 veces antes. Eso es lo peor. Se vuelve a repetir fórmulas idénticas y pretendemos resultados distintos cuando la fórmula que usamos es la misma del 50, del 60, del 70, controles de precio, ágio y especulación. Ya hemos visto toda esta película, ¿o no? Hola. Sí, Juanjo, ¿me escuchás? Sí, ahora escucho. No, te decía que ya hemos visto todas las fórmulas que se han usado, que se repiten y se repiten. Ahora estamos repitiendo fórmulas del 70 que fracasaron en su momento. Digo, ¿cuál es el objetivo del populismo? ¿Qué es lo que busca? Por el momento es tener el poder, nada más. Tener el poder. Ahora ya no tiene... Con Perón había una ideología, todavía Perón tenía una ideología. Semifascista, pero era una ideología. Pero ya a partir de los Kirchner, eso desaparece. Está la famosa frase de Kirchner que podría ser el emblema del peronismo actual. Hay que tener dinero para hacer política y hay que ser política para tener dinero. Ahí está todo. Lo dijo no lo digo yo, lo dijo Néstor Kirchner. Sí. El padre de la criatura. Tener dinero para hacer política, no había otra manera. Sí, es así. Ahora digo, Juanjo, esto que tenemos ahora en el gobierno, ¿es peronismo o no es peronismo? Ay, es un mamarracho. Alberto, es impresionante cómo ya no es todo el mundo cambia en política, sí, evidentemente, pero cambian después de un periodo, de una etapa. Pero Alberto cambia en el mismo día, más aún, cambia en la misma frase que empieza, hace un punto y coma en la mitad de la frase, y la segunda mitad es todo lo contrario de lo que dijo en la primera. Ejemplo, una frase, la toma de tierras es un delito, punto y coma. Lo que hace Grabois no tiene también su lado bueno. Ahí tenés una frase típica de Alberto. Sí. Todo es así. No vale la pena ni escuchar los discursos, porque son mentiras totales, inventos en el momento, que no van a durar mucho tiempo.
Cristina por lo menos tiene una ideología, ella sí tiene una ideología. Es el chavismo, lo que sea, pero es la ideología y la quiere cumplir a rajatabla. Pero Alberto, ¿Pero cuál es la ideología de ella en todo caso? Es una hoja del viento. ¿Tenemos arreglo o estamos condenados a seguir así in eternum? Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones de este año. Si se pierde el Senado y diputados, ahí estamos y los jueces caen bajo la férula del kirchnerismo, ya no hay más república, ya somos directamente una Venezuela menor o una provincia norteña un poco más mayor. Sí, pero ahora algunos síntomas, Juanjo, hay algunos gobernadores que en las próximas elecciones van a desdoblar porque suponen que el gobierno nacional va a perder las elecciones y se están desdoblando para no perder el poder, no para seguir haciendo el bien ni cosas por el estilo, sino para no perder el poder, ¿verdad? Sí, pero yo no sé bien qué es lo mejor, si desdoblarlo o no. En realidad, si hubiera una mínima racionalidad en la sociedad argentina, que no la hay, perderías, fuera como sea, perdería. Pero ahora, ante la situación que hemos vivido en los últimos tiempos, yo creo que cualquier pueblo se levanta, no en armas, pero protestan y qué sé yo, y veo en Argentina, veo en nosotros los argentinos una pasividad pasmosa que me llama la atención. ¿Por qué? Bueno, no tanto, porque ha habido varios banderazos, sí. La gente ha salido a la calle por cuestiones incluso bastante limitadas, que en otra época no hubieran llamado la atención, como el caso de la toma de Vicentín, etcétera. Es decir, que todo no está perdido. Hay un sector social que todavía tiene conciencia del peligro en que estamos. Ahora, bien. No será perdemos esta oportunidad, las redes sociales han reemplazado a la manifestación, la gente putea, protesta, se queja a través de redes sociales. ¿Cambió? Propensa a... no escuché bien. Digo, las redes sociales permiten que la gente ya no salga a la calle a protestar. Protestan por Instagram, por Twitter, por Facebook, y ya no salen a la calle a manifestarse. Protestan a través de redes sociales. ¿Eso puede haber influido? No frecuento las redes sociales. Creo que son un infierno de mentiras, de falsedades, de propagandas esbozadas de los peores. No nos olvidemos que Trump ganó gracias a las redes, que Bolsonaro ganó gracias a las redes. Yo no, en las redes mejor no meterse. Bien. El mundo está cambiando, el mundo ha cambiado. Vos me dijiste al comienzo de esta charla que el mundo que conocimos probablemente no vuelva, y si vuelve de una manera absolutamente distinta. Lo que me pregunto, Juanjo, y te pregunto en consecuencia es: el mundo que conocimos ya no lo vamos a volver a ver. ¿Qué hombre viene? ¿Qué ser humano viene? No, como yo no puedo hacer pronósticos. No quiero hacer pronósticos, porque es un mundo muy cambiante. Estamos asistiendo a cosas novedosas que nunca habíamos conocido. No podemos hacer ningún pronóstico, ni para bien ni para mal. La incertidumbre es el único sentimiento que a mí me anega en este momento. Incerteza. En todo caso, como bien dice el título de tu último libro, apelás a la libertad responsable. Aquí yo soy responsable de mi propia libertad, soy responsable de mi propia vida, de mi propia actividad. Yo soy el responsable. Ah, sí, eso. Yo sé qué tengo que apoyar, a dónde tengo que ir, pero
que no me quede solo, que no seamos un puñado de gente, porque si no logramos nada. Por supuesto, yo sé muy bien, el último capítulo del libro que escribimos con Marcelo Joffre, que está acá al lado mío, eso es una esbozo de una posible política que podría sacarnos de este pozo, que podríamos sacarnos de este abismo. Yo la llamo liberalismo de izquierda. Yo creo que los términos izquierda y de derecha como sustantivos están liquidados. No se puede hablar de un partido de izquierda ni un partido de derecha, porque se entremezclan y son compañeros. Sí. Pensemos, por ejemplo, lo que eran los montoneros. Los montoneros yo los llamé fascistas de izquierda. Porque se escandalizó la gente. Bueno, esa mezcolanza no existe, de izquierda y de derecha. Pero sí como adjetivo puede existir. Porque ¿por qué yo me proclamo liberal de izquierda? Liberal porque creo en el individuo, creo en los derechos humanos, creo en las libertades. ¿Y por qué de izquierda? Porque los liberales de derecha, los liberales conservadores, creen que el mercado debe sustituir al Estado. Y yo no creo eso. Ya se ve lo que se logró con el neoliberalismo a la manera de Thatcher, ¿no? Una crisis económica terrible en todas partes, no solo en la Argentina, sino en todas partes, aún en la propia Inglaterra de la Thatcher. Es decir, que entonces tiene que existir un Estado para que por lo menos tiene que existir el mercado, absolutamente, porque es la única forma de crear riquezas. Ya se ha visto que el Estado no es capaz de crear riquezas, al contrario. No. El fascismo, el estalinismo lo han probado, el maoísmo y los populismos diversos lo han probado. Terminan en un fracaso total. Solamente el mercado puede. Pero no solo el mercado no puede dirigir la sociedad. Un mercado desbocado como el que hay en la actualidad lleva a estas crisis económicas terribles. Tiene que haber un Estado que ponga cierto orden, que limite ciertos desajustes de la economía, lo que sustituya a la economía, porque entonces sería comunismo o sería fascismo, sino que ayude a la libertad económica e impida los males que esa libertad económica puede tener. Sí. Pero aquel común de la gente que nos está escuchando en toda Argentina, en todo Uruguay, se pregunta de dónde se agarra, de qué me puedo agarrar, de qué valores siguen vigentes, qué valores no siguen vigentes. Eso me gustaría, bueno, en Dios y su laberinto, yo lo leí y pongo también en tela de juicio el rol de las religiones, particularmente de la mía, la católica, apostólica y romana, en el mundo. Hay una especie de laberinto donde la gente ni siquiera puede agarrarse de la fe, que en un momento en la vida de cualquier ser humano tener fe en algo siempre fue importante. Ahora ni siquiera podemos tener fe, sí en Dios, como en mi caso, pero no en la institución, no en la iglesia, no en el Papa, no en los papas. Ya no creo en nada, Juanjo. No, el Papa evidentemente forma parte del problema actual. El Papa está defendiendo los populismos y nos está llevando a este desastre. Así que las religiones yo creo que no son la salvación de ninguna manera. Ahora, yo me considero un agnóstico que en la posición más acorde con el liberalismo, es decir, no hacer pronósticos del futuro como si el futuro fuera algo accesible y fácil de comprender. Creo, así como no puedo responder a las preguntas trascendentales de cómo se originó el universo
cómo estamos aquí, por qué las cosas son así y no de otra manera. No hay respuesta. Soy agnóstico por eso, no ateo, ni cristiano, ni religioso. El mismo modo pasa en política. Por eso soy liberal de izquierda. Sí. Pero esto es muy largo de explicar. No. Estoy escribiendo un libro donde trataré de explicitarlo mejor. No podemos hacer una charla telefónica, no se puede explicar más. ¿Cuándo sale tu próximo libro? ¿Tienes fecha prevista? ¿Cuándo termino de escribirlo? Preguntar, ¿no? ¿Cuándo sale? Recién estás escribiéndolo. No, claro, sí. Y ahora escribo un poco despacio porque yo he tenido graves problemas, enfermedades, entre otros le caí con esta pandemia. Afortunadamente salí airoso y hoy ya no contagio a nadie, así que puedo estar. Pero de alguna manera tenemos tiempo para escribir también, así que va a aprovechar. Sí, bueno, acabamos de sacar un libro con Marcelo Joffre, que vos citaste. Y ahora yo pienso sacar otro yo solo, pero eso me va a llevar mucho tiempo. Tengo que llegar a ¿Desesperanzado o seguís teniendo esperanza, Juanjo? A tu edad, digo, ¿se sigue teniendo esperanza? Y es lo único que me mantiene, si no, no podría sufrir, porque con todos los problemas que uno tiene, evidentemente no se podría, tendría que recurrir a la eutanasia. En cambio, si uno tiene la esperanza de, por lo menos empezar, seguir, no sé si terminar un libro, es algo que nos anima. Sí. Se lo pregunto al sociólogo, al filósofo y fundamentalmente a mi amigo, al que vos sabés que te quiero y respeto mucho desde hace mucho tiempo. A tu edad, Juanjo querido, ¿se piensa en la muerte? Y cuando pensás en ella, ¿qué pensás? No. Ahora menos todavía, porque como todo el mundo como la muerte está de moda, digamos, como todo el mundo se muere, uno dice, bueno, pasamos inadvertido, con esta muerte pasará inadvertida. No, cuando se llega a cierta edad, uno no piensa en la muerte porque la muerte está a un paso. Cuando yo tenía 60, cuando yo cumplí los 60 años, lo festejé con dos o tres amigos, porque yo no me gusta festejar cumpleaños. Y entonces uno me preguntó, ¿a qué edad pensás morirte? Y yo, sin titubear, le dije a los 33 años. Me preguntaron por qué. Y yo les dije, ¿cómo? A los 73. No, 73. 33 ya tenía. Estamos hablando de los 60, 73. Y me preguntaron por qué. Y yo les dije, bueno, mi padre físico murió a los 73. Y mi padre intelectual, que es Jean-Paul Sartre, era en esa época por lo menos, murió también a los 73. Por lo tanto, yo considero que está bien morir a los 73. Además, en las estadísticas que se hacían en esa época, la mayor parte de los varones morían a los 73, 74, 72. Las mujeres vivían un poco más, hasta los 80. Hoy eso cambió completamente. Por lo tanto, yo ya no me hago ningún pronóstico de cuándo voy a morir. Puedo morir a los 100, puedo morir esta misma noche. No, ojalá que no, por supuesto. Ojalá que por lo menos te dé tiempo para terminar el libro. La pregunta que yo le hago siempre a los escritores como vos, que tienen una cantidad de obras impresionantes, que no tengo tiempo de nombrarlas a todas, es ¿por qué escribís, Juanjo? ¿Por qué te sentás a escribir? ¿Por qué? ¿Cómo? No escuché. ¿Por qué escribís todavía? ¿Qué te lleva a escribir? Bueno, siempre tengo algo. No, yo hay 2 libros que escribí junto con Joffre, pero otros no se voy a escribir solo. Es indudable eso.
nadie me ayuda, me tengo que ayudar. No, te pregunté por qué escribís todavía, por qué te sentás a escribir, te tomás el trabajo de pensar, de escribir, ¿por qué? ¿Para qué? Mientras tenga que contestar preguntas, porque yo hasta la mitad de mi vida, hasta la mitad de mi vida, pensé que ya tenía todas las preguntas contestadas, las respuestas de todas las preguntas, que yo me había hecho, ¿no? Como intelectual y como hombre. Y hoy me doy cuenta que lo que cambiaron, que esas respuestas no estaban mal, siguen estando más o menos bien, pero cambiaron las preguntas. Hoy hay preguntas que no me las hice yo en otra época. Yo no me hice la pregunta de estas crisis globales, totales, que estamos pasando hoy. No me las hice porque no existía, es otro mundo. Así que eso me empuja también a escribir. Qué bueno, cuando creías que tenías todas las respuestas, te cambiaron de vuelta todas las preguntas y tenés que volver a contestártelas en todo caso, ¿verdad? Sí. No, las respuestas no van a ser borradas, simplemente hay que agregar otras. Sí. El libro Desobediencia Civil y Libertad Responsable es como una premonición, contámelo, no me cuentes el libro, pero contame por qué el título. No tengo. Tal vez un título provisorio podría ser Sendas Cruzadas, por el hecho de que todas las ideologías que han pasado por mis libros y por mi mente, de acuerdo a las épocas, de acuerdo a las lecturas, de acuerdo a los pensamientos de un momento, y que van cambiando, y aunque no, y se van entrecruzando. Eso sería un poco el título del libro y el tema principal. ¿Estás conforme con la vida que has tenido, con la vida que tenés? No, conforme del todo no, tampoco disconforme, digamos. ¿Por qué conforme del todo no? Un vaso medio lleno y medio vacío, un vaso lleno a medias. Pero ¿por qué no llega a la conformidad total si has tenido una vida hermosa, has tenido trascendencia, sos un sociólogo y un filósofo que el mundo consulta? ¿Por qué no llega la satisfacción total? Sí, no, yo hubiera querido tener la difusión que tuvo. O sea, dentro de mi país he llegado a lo máximo. Es evidente, sí. Más dentro el modesto público lector de mi país y dentro de la minoría pensante y sobre todo pensante como pienso yo, me considero muy realizado. Ahora, me hubiera gustado que mi país, que en vez de Buenos Aires esto fuera París o Londres o Nueva York, y entonces mis libros tendrían una difusión muchísimo mayor, pero bueno, sí, te lo conoces en Argentina, como querido, como a mí, como a 44 millones de personas que somos hoy en el país y que estamos preocupados, algunos están ocupados. A mí lo que más me asusta es el odio que hay en la sociedad. Publique lo que publiques, alguien te va a putear, alguien va a estar en contra, cuando simplemente podemos debatir ideas. Vos y yo no pensamos en todo igual, pero nos llevamos bien, nos respetamos, nos queremos en el fondo. Sí. Eso es lo principal. Sí. Tener a alguien con quien comunicarse. ¿Y el amor cómo va? ¿El amor cómo está? Bueno, no, el amor, ese es un tema también, no, lo dejamos para otra vez. Yo te digo, te recomiendo. Pero yo he hablado mucho sobre el amor y el sexo, ¿no? En mi autobiografía. He hablado mucho. Es muy complicada, es un tema muy complicado y es un tema para escribirlo cuando uno está solo y que sea leído en un libro que lo lee el individuo que en ese momento están solos. No es un tema como para hablar en televisión.
Pero a mí particularmente, que tengo algunos años menos que vos, no es demasiado, pero tengo algunos años menos, a mí me sigue gustando el hecho de estar enamorado. ¿A vos te gusta o no? Bueno, yo creo yo soy más partidario de lo que hoy se conoce como amores frugales, amores breves y variados. Eso lo ha interpretado muy bien el filósofo inglés que yo admiro mucho, George. Yo ahora no me acuerdo el nombre. No, George Starbucks también. Bueno, en este momento, tengo el problema de la gente de más de 60 años que me olvido de los nombres en lo inmediato. Me voy a acordar dentro de 5 minutos. Pero no, yo también me olvido, me olvido. Muy atractivo, y te puedo hablar pero bueno, para otra reunión, me gusta compartir, me gusta, no estoy en pareja, no estoy enamorado, pero me encantaría estarlo, porque me parece que es el estado más creativo, que en la época que yo estuve enamorado es donde más creativo fui, me parece. Sí, está bien. Cada uno, y bueno, algunos hay gente que se pasaron a la historia como amantes latinos. Carlos Gardel, por ejemplo. Carlos Gardel confesó: he tenido muchos amantes, pero no me he enamorado de nadie. Esa es una salida. ¿Y alguien se enamoró de vos? Sí, pero bueno, digo, son temas que no se puede decir así rápidamente. Yo sé que no te gusta, pero bueno, nos queda poco tiempo, vos tenés que ir a las 8, yo también. Nada, Sebrelli y Marcelo Joffre, Desobediencia Civil y Libertad Responsable, editado por Planeta en la República Argentina. Lo recomiendo al libro, recomiendo todos tus libros. Dios en su laberinto me pareció una joya, Juanjo, y te lo quería decir. Me devoré ese libro y me pareció fantástico. Nada, mi agradecimiento, mi admiración. Ojalá que termines el libro y lo vamos a charlar pronto una vez más, ¿ok? Muchas gracias por haberme llamado. Esta conversación fue muy atractiva y espero que se prolongue rápidamente. Ojalá. Te quiero, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Igualmente, chao. Chao, querido. Ahí estaba, señores, Juanjo Sebrelli.